Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En este vídeo quiero hacer un breve análisis, esta vez solamente técnico, de la situación del mercado actual, ya que parece ser que presenta síntomas de posible rebote a corto plazo. Vamos a hacer un repaso ligero sobre unos cuantos índices, ¿vale? Y bueno, mi visión para las próximas jornadas. Y no vamos a entrar en detalles macroeconómicos ni nada de eso. Para eso tenéis los vídeos anteriores y más adelante pues seguiremos informándonos de todo el tema que sucede y compende al coronavirus y la situación actual que existe a nivel macroeconómico. Bueno, sin dar más rodeos, vamos a empezar por ejemplo por el SP500. Este es un gráfico diario y esto es lo que tenemos, ¿vale? La estructura aún sigue siendo alcista. Sí que es cierto que la caída ha sido muy vertical. Hemos tenido, como comentábamos, desde esta zona, tras aparecer esta vela que era muy positiva, ese rebote fuerte hacia el 38-50%. Comentábamos que tal vez se podía extender hacia el 61,8%, pero no ha sido así en este caso. Y bueno, ¿qué es lo que esperamos para las próximas sesiones? Desde los precios actuales más o menos. Y creemos que se va a dibujar algo así, ¿no? Una corrección en tipo canal, o más o menos, llegando otra vez hasta el 50% de corrección. Y creo que si bajamos a un horario, podemos encontrar que casi que cerramos por encima de esos máximos. Y eso, además de aparecer este tipo de síntomas a nivel de RSI, el cual es muy positivo, con esa divergencia, nos da la sensación de que podríamos rebotar hacia zonas nuevamente del 50%, tal vez incluso excedernos un poco más y llegar a toda esta zona de aquí, que si vemos se acercaría a ese 61,8%. Si la subida fuese muy vertical, tal vez nos frenaríamos ahí, y si fuese un poco más escalonada como aquí, pues tal vez nos acercaríamos a ese 61,8%, que es lo que comentábamos al principio. ¿De acuerdo? Si nos fijamos en caídas anteriores tan bruscas, vemos que más o menos comprende este tipo de situaciones, como podéis ver aquí. Este tipo de zigzagueo, con recuperaciones muy fuertes. Si vemos, por ejemplo, esta caída de aquí, vemos lo mismo, tirón, rebote, caída, rebote, caída, rebote. Todos estos rebotes comprenden ese 61,8% de impulso alcista, antes de ver nuevamente esa aceleración en las caídas. Y por lo tanto creemos que aquí podría suceder más de lo mismo. La caída ha sido muy agresiva y creemos que podríamos tener ese tipo de zigzag. Por lo tanto, para las próximas sesiones esperamos rebote. Si vamos, por ejemplo, bueno, esperamos rebote hasta cotas de los 3.127 puntos aproximadamente para el SP500. Si vamos, por ejemplo, a Francia, vemos que nos encontramos ante una zona de soporte muy relevante y por donde pasa muy cerca ya esa directriz, hemos entrado en ella, esa directriz de largo plazo que viene funcionando desde 2011 y que esperamos que no llegue a perderse. Este movimiento de aquí que vemos, vamos a pintarlo si queréis y vamos a ponerlo de blanco para que se aprecie bien. Este movimiento representa de toda la caída, ¿de acuerdo? Sobre todo este último momento nos da una señal alcista a nivel de RSI, que consiste nada más y nada menos que en esas divergencias que en un 4 horas se ven bastante bien. Aquí las tenemos. Esas divergencias al alza. Y esto, además de esa vela martillo muy pequeña, pero vela martillo que nos deja a nivel 4 horas, nos da la sensación de que podríamos ver un rebote desde la zona actual para las próximas sesiones. Ese rebote podría morir aquí, en torno a los 5.534, pero considero probable que tal vez pueda extenderse, bueno, más o menos
entra dentro de esa zona del 38,50, pero tal vez pueda extenderse ligeramente más, incluso hacia esos 5.592, siempre y cuando todo se mantenga como está actualmente. Por lo tanto, lo que esperamos para las próximas sesiones, en el caso de Francia, también son rebotes. Toda esa zona... perdona, se ha quedado bloqueada un poco la aplicación. Un segundo. De acuerdo, aquí la tenemos. Lo dicho, aquí tenemos esa zona de la directriz, formaciones de divergencia y por lo tanto la probabilidad de rebote es bastante alta. Consideramos que es muy probable que Francia venga a recuperar en las próximas sesiones un rebote bastante interesante, tal vez de en torno a ese 5% como mínimo. Si vamos al DAX, al índice alemán, lo que tenemos es de fondo una estructura alcista muy importante. A corto plazo estamos monitorizando mucho todo esto, ahora explicaremos el porqué, esto a largo plazo, ¿vale? Lo que encontramos es que después de esa ruptura de este tipo de canal que comentamos en anteriores vídeos, se ha acelerado mucho la caída y este gráfico es semanal, ahora pasaremos a un diario y vemos que estamos intentando frenar la caída en ese entorno de los 11.265, 11.461, objetivo cumplido que ya comentábamos, primera zona de soporte relevante. Vamos a bajar a un diario y encontramos nuevamente en torno a esa zona de soporte tan importante, nuevamente aparecen esas divergencias alcistas en RSI, lo cual nos lleva a pensar, además de otra aparición de esa vela martillo en una zona importante de soporte, que tal vez podamos tener nuevamente esos rebotes al alza. Esos rebotes al alza podrían dejarnos una subida hacia los 12.274 puntos, incluso tal vez algo más, en torno a esta zona de techo, ahí donde se encuentra el 38,50%, que nos dejaría en el entorno de los 12.404, 12.640 puntos. Para el DAX creo que para las próximas sesiones todo puede pasar, ¿no? Y podemos equivocarnos, pero creo que vamos a observar también rebotes. Como vemos, en general el mercado se está comportando con síntomas de rebote. Si vamos a, por ejemplo, bueno, en el lado negativo sería si cerrásemos por debajo de los 11.265, creo que tendríamos tensiones de las caídas hacia esos 10.516, 10.269. Pero antes de ello, considero muy probable ese rebote al alza. Si perdiésemos esa zona a largo plazo, que ya bueno, lo dejamos comentado si queréis, todo esto de aquí representaría un doble techo enorme, ¿vale? Que nos llevaría de cabeza a esa zona de soporte que tenemos en un gráfico semanal que podemos ver, esa zona de soporte y por donde pasa la directriz de muy largo plazo, ¿de acuerdo? En torno a los 8.344, 7.328. Por lo tanto, es sumamente importante monitorizar toda esta zona, que bueno, si queréis estar informados podéis suscribiros al canal para no perderos nada, ya que iremos informando de todo. Súper importante, ya que todo esto de aquí podría dar pie a una formación de vuelta enorme que nos llevaría a ese entorno. Todo esto pues iría asociado a una situación macroeconómica bastante mala, donde podríamos tener problemas de recesiones y demás. Pero bueno, como he dicho, no vamos a entrar en fundamentales, tenéis otros vídeos donde lo comentamos y comentaremos en próximos vídeos. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Por lo tanto, espero que para las próximas sesiones tengamos rebotes. Aquí divergencia, se trata de una zona de soporte importante y tal vez podamos tener extensiones en los rebotes hacia esas cotas. En primer lugar me centraría en un objetivo más digamos, conservador, en torno a los 12.289 y tal vez podamos tener esa extensión hacia esos 12.404, 12.640 puntos. Si vamos al IBEX 35, la caída ha sido brutal y en esta gran caída que comentábamos que podría frenarse en torno a estas cotas, ¿de acuerdo? Ahí,
encontramos divergencias al alza nuevamente muy agresivas. Aquí las tenemos. No tenemos esa formación en vela tan halagüeña, pero creemos que el impulso que nos podría dar el resto del mercado podría ser favorable. Para el caso del IBEX no esperamos un rebote muy agresivo, ya que la situación macroeconómica, teniendo en cuenta en lo que se fundamenta el sector del IBEX, pues no parece que acompañe demasiado, pero sí que podríamos tener esos rebotes al alza. La verdad es que creo que esos rebotes no representarían una gran subida como en los anteriores casos, o tal vez sí. En el mejor de los casos creo que podríamos ir a buscar esta cota en torno a los 9.131 puntos, y en el peor de los casos podríamos frenar las caídas en torno a esos 8.740, 8.655, frenar los rebotes, perdonad. De tal forma que el peor de los casos lo dejaríamos algo así. Vamos a cambiar el color, ¿de acuerdo? Y tal vez después esa reanudación de la caída. Y en el mejor de los casos creo que podría pasar algo así. Y desde ahí nuevamente ver esos recortes en la caída. Como decimos, la situación es muy importante, estamos ante un soporte muy relevante. Perderlo nos podría llevar nuevamente hacia esa zona de mínimo de 7.625, 7.309 por el lado negativo, donde se encuentra toda esta zona de aquí, que es sumamente importante. Vamos a marcarla, ¿de acuerdo? Cierres por debajo de 8.239 en el IBEX, tal vez una acentuación de la caída hacia esos 7.625, 7.298 puntos. Por debajo de esa zona ya nos quedan los mínimos. Si vemos el Eurostock, lo que encontramos es esta formación de aquí, y nuevamente nos encontramos ante esa zona de soporte y esa directriz. Por lo tanto, considero que desde aquí podríamos tener también rebotes. Si hacemos un poco de zoom a la situación actual, encontramos esas divergencias alcistas nuevamente. Como veis, todo está en una situación muy similar, con divergencias alcistas y apuntando a rebote. Por lo tanto, creo que la probabilidad de rebote es muy alta, ¿vale? Para las siguientes sesiones. Tenemos esas divergencias alcistas, ¿de acuerdo? Y esa formación de martillo. Por lo tanto, creemos que el rebote podría extenderse hacia esos máximos, tal vez algo más. Si hacemos ese análisis, vemos que en el mejor de los casos podríamos extendernos incluso hasta aquí arriba, en torno a los 3.609. Tal vez desde aquí tengamos cierta corrección, algo así, pero si llegamos a superar esos máximos de ahí, pues podríamos extendernos hacia estas cotas, en torno a los 3.609. La sintomatología nuevamente de rebote. Vemos que nos encontramos ante esa directriz y ante esa zona de soporte, y por lo tanto, teniendo en cuenta las señales técnicas de los indicadores, creo que podríamos rebotar. Y bueno, esto es un poco la visión a nivel de índices y lo que podemos esperar para las próximas sesiones. Creemos que podemos rebotar de forma generalizada, ¿de acuerdo? Tal vez nos equivoquemos, por lo tanto, ante estas situaciones tan volátiles que tenemos, deberíamos de proteger nuestro stop, reducir las posiciones que tengamos en cartera, ¿de acuerdo? Reducirla en el sentido de que la variación porcentual va a ser muy grande, y ahora mismo un 1% en un día es súper rápido, tal vez se mueve en minutos. Por lo tanto, si tenemos en cuenta la volatilidad del mercado actual, reducir o tener posiciones en cartera más pequeñas con stops más amplios podría ser la clave para poder sobrevivir en este mercado. Hay que adaptarse a las situaciones, los mercados cambian constantemente y esta es la situación que tenemos actualmente. Por lo tanto, para la semana que viene espero subida generalizada, lo dicho. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte nada, activa la campanita y, bueno, se me olvidaba comentar que en el Patreon que hemos creado, ¿de acuerdo? Como no nos daba abasto en la publicación de todo estos tipos de vídeos tan rápida, hemos pensado que tal vez un Patreon podría venir bien y podríamos compartir la información de una forma más rápida.
Bueno, el Patreon lo dejamos en la descripción, ¿de acuerdo? Y nada, para lo que esté interesado. Como siempre, un saludo y suerte en vuestras inversiones.